pedimos una disculpa, pero a veces tenemos que platicar con Jesús Ausocúa desde España. Gracias, Jesús, por estar con nosotros del Cenáculo Universal de Reparación al Sagrado Corazón de Jesús. Un gusto tenerlo en esta tarde para nosotros, noche para usted. Gracias por estar con nosotros. Una bendición poder estar con un medio como Mundo Católico que está llegando cada vez más y más, con muchísima velocidad a muchísimas personas y es una bendición poder contar con este medio. Bendito sea el Señor. Es un regalo grandísimo, pues estamos tratando estos mensajes de un alma niña que Jesús le dicta a un alma niña, que es una señora, que ya hemos dicho de nacionalidad italiana, que es madre de familia y que el Señor la ubica como un alma niña, que tiene una limpieza, una sencillez de un alma niña. Y entonces el Señor se le revela y entonces ella empieza a ver cosas, empieza a sentir, empieza a escuchar y entonces acude a un sacerdote eminente. Él empieza a discernir también con ella y la ha dirigido por bastante tiempo. Ella tuvo que emigrar de Italia a Brasil para realizar una fundación con personas de cero recursos, porque en Brasil hay mucha pobreza, igual que México, una gran pobreza. Nosotros tenemos 40 millones de miserables. Imagínense ustedes lo que tiene Brasil. Bueno, no se pueden imaginar, porque tiene el doble de población de México. Entonces, o más. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos pues que el Señor quiere hablar. Y lo que a nosotros nos ha gustado muchísimo es que hemos podido ubicar con claridad, efectivamente, que la divina voluntad es el proyecto supremo del Señor. Y que este proyecto supremo no es la salvación, sino vivir en la divina voluntad, es el reino que nos permita regresar al estado original prácticamente y devolvernos la vida divina que perdimos. Entonces me hace un proyectazo pues que tenemos que conocer y el alma niña como que nos ubica y nosotros hemos aprovechado lo que le dice al alma niña también para acercarnos a ustedes, enseñar de manera más sencilla. Desde luego, a mí me gustaría que supiera el público, y con esto termino, que nosotros sabemos que los libros de cielo pues son, háganse de cuenta que la fuente principal. Desde luego que esto lo queda súper claro. El libro de cielo, las horas de la pasión, la reina del cielo en el reino de la divina voluntad, son los libros base. Sin embargo, eso no quiere decir que el Señor, desde su palabra hasta revelaciones actuales, hable de esto. Y esto que nos confirma en la verdad, nos hace comprenderla más a plenitud. El Señor no agrega más. El Señor tampoco agrega nada a la Sagrada Escritura con Luisa, Simple y sencillamente nos da la comprensión a plenitud. Y eso se me hace precioso. Así que, hecha esta introducción, nada más que sepan que estamos en la parte 2 del mundo se convulsiona. Y que nos cuente por qué se convulsiona el mundo y qué es lo que vamos a ver, Jesús, el día de hoy. Gracias por aguantarme y tener paciencia. Perdónenme, gracias, Jesús. Nada, no hay nada que aguantar. Nada, el Señor continúa como ayer, anunciando, poniéndole nombres a los lugares en los que van a producirse flagelos. Ayer hablaba de Alemania, hablaba de Polonia, hablaba de 2 ciudades francesas, Marsella y París, hablaba del norte, ya imaginábamos todos quién es, pero hoy habla ya directamente de Rusia, habla de mi país, de España, habla de lugares específicos de Italia, y sobre todo viene a decir que Satanás ya está suelto, pero suelto sin control. Por tanto, digamos que todo esta barbarie en la que estamos asistiendo, estos asesinatos en masa que se están produciendo en Norteamérica y en muchos países que no salen en los medios, es un indicador claro de que el mal está avanzando a una velocidad de vértigo. Y hoy nos lo dice el Señor claro aquí. Lo que vamos a escuchar hoy fundamentalmente es que estemos abiertos a ver lo que está ocurriendo y a ser conscientes de que estamos más que nunca sometidos al mal, por lo que tenemos que tener más si cabe una conciencia clara de estar en unidad con Dios de una forma firme e inequívoca,
porque solo eso nos va a poder mantener firmes en la fe, en unidad con Dios, para poder liberar almas de la condenación, como nos explica la sierva de Dios Luisa Picarreta, cuando permitimos a Jesús que se una a nosotros. Y este es el discurso de cada día, el fin último, darles a conocer de forma muy elemental, muy básica, que lo que Jesús quiere desde el origen con nosotros no es la salvación. Sería algo incoherente, como decía Cecilia al principio, que la magnanimidad hubiese creado un ser, una criatura como nosotros para salvarnos. Esto es algo que no se sostiene desde ningún punto de vista. Por tanto, no era salvarnos el objeto de Dios. Era lo que hizo con Adán. Dotarlo de las mismas semejanzas para poder vivir unido a él, como estuvo viviendo durante un tiempo, hasta que Adán hizo uso de su voluntad y cayó en la trampa. Por tanto, vamos a ver si a través de estos mensajes que se están produciendo en Europa, que no son futuribles, están ocurriendo. Hay una catástrofe alimentaria en marcha. Llevamos 104 días de guerra en Ucrania. Se ha destruido ese país completamente y ya hay amenazas directas de Rusia de abrir el frente a más intervenciones en otros lugares donde nos han producido. Lo ha dicho abiertamente Vladimir Putin. Por tanto, estamos asistiendo a cosas que ya se anunciaron por el Señor a finales del mes de septiembre, por lo cual no nos debe sorprender. Ahora anuncia más sucesos. Vamos a ver cuándo se producen, solamente Él lo sabe. Es impresionante. Los sucesos son impresionantes y yo creo que nosotros tenemos que, el Señor quiere que nosotros estemos preparados. Yo creo que una de las cosas que a mí más me impacta de Dios y de la Santísima Virgen es que ellos te preparan, te lo anuncian. Y esto tiene dos propósitos. Uno, motivar tu oración, para que motivando tu oración tengas un cambio, una conversión, y entonces pueda haber un cambio. Puede haber un cambio en la disminución de los eventos o en la supresión de los mismos. ¿Verdad? Nosotros vemos todo a pie juntillas. Es que la alma niña dijo que iba a pasar esto y no pasó. No, es que acuérdense que la oración es poderosa. Habrá purificación que no podamos quitarnos. Yo creo y estoy convencida que habrá purificación que no podamos quitarnos. Como están los eventos y hablamos del genocidio, del aborto. O sea, es escandaloso, hermanos. Son 1.000 millones de seres humanos aniquilados. O sea, es una cosa escandalosa, espantosa. Anualmente, 1 millón de niños. Anualmente, por lo menos. Y eso es lo que contabilizamos. Entonces, imagínense ustedes el estado que guarda la humanidad, más todo lo que sucede, más todo lo que sucede. Nos escriben, porque somos un medio de comunicación, personas que nos dicen cosas escandalosas. Me las omito porque son de un dolor que no quisiera transmitirles a ustedes el nivel de pecado y de maldad. Y por eso hacemos un llamado a todos ustedes a la conversión, un llamado a tratar de vivir en la divina voluntad, de vivir en unidad, en estado de gracia y estar conscientes de lo que está ocurriendo en el mundo. Y sobre todo, a poder tener esta buena noticia, que es el don de dones. Es una gran noticia. La verdad, yo no me esperé que el Señor me regalara esta gran noticia dentro de toda la adversidad que hay. O sea, hay esperanza. El reino es maravilloso y el Señor nos lo quiere regalar. Pero tendremos que sufrirlo porque no lo merecemos. No lo merecemos. El reino no puede llegar si no es que nosotros estemos absolutamente limpios, ordenados, dispuestos a recibir la palabra de Dios en su divina voluntad. Pues esto, en términos generales, nos preguntan cómo sigue el doctor Tomasini. Oremos por él, si está delicadito de salud, y digo delicado porque sí lo está, aunque él es muy fuerte y él se siente bien y todo esto, pero sí quiero hacerle saber que sus circunstancias hay que pedir mucho por él. Nosotros hemos en todos nuestros programas anunciado para que oremos por él, lo encomendamos especialmente en la Santa Misa, pero que oremos todos por él, porque el esfuerzo que él hace es muy grande. Si quiere contarnos alguna noticia, decirles a nuestro público. Jesús. Bueno, el doctor ha tenido que cancelar su próximo retiro.
lo ha comunicado hace unos minutos, porque, bueno, tiene alguna afectación desde el último retiro de allá en Colombia y, bueno, pues lo estaba superando satisfactoriamente, pero ha vuelto hoy a tener alguna recaída. Él se encuentra bien, gracias a Dios. Sin embargo, bueno, pues prefiere tomar la cautela de descansar más, y al menos este retiro que estaba previsto para el paso parece ser que no lo ha anulado ya. Así que en la confianza de que este tiempo que el Señor le concede para descansar a través de estos episodios, pues sean para un total restablecimiento. Así que muy pronto lo tendremos entre nosotros, si Dios lo permite. Pues qué hermoso. No es nada grave lo que tiene el doctor, pero le impide hacer una vida normal. Pero no es grave, no se preocupen. Gracias a Dios, no es algo que nos tenga que preocupar, pero que sí le impide hacer una vida normal y por eso, pues, prudentemente ha tomado una decisión sabia y es cancelar para poder restablecerse completamente y descansar. Pues oremos por él. Yo creo que es muy importante que lo hagamos y que todos estemos conscientes de la trascendencia de que el Señor lo ponga quieto. Es que a veces el Señor nos pone quietos porque nos quiere decir algo. Y yo estoy cierta que al doctor le dirá muchas cosas. Le dirá muchas cosas en estos días. Oremos por él para que él tenga esa apertura de recibir todo lo que el Señor le quiera decir y sobre todo descansar. Tiene que descansar. Y también nosotros apurémonos a aprender para que de esa forma él pueda descansar y descanse en nosotros. Yo creo que también eso es muy importante. ¿Cómo ve Jesús? Que nosotros podamos también ayudar al doctor aprendiendo lo que él con tanto esmero nos ha enseñado. Bueno, creo que hay una cuestión y es que hay tanta información sobre la divina voluntad. Bueno, hay mucha información de todo, ¿no? En las redes sociales han dinamizado a una velocidad extraordinaria, pero hablamos ahora mismo en el ámbito que nos interesa, el único que nos interesa, que es el conocimiento de la divina voluntad, que es lo que Dios quiere para nosotros. Y entonces hay tanta información que muchas veces, pues, hay tanta profundidad que al final no captamos la esencia. Entonces podemos encontrar en muchos canales, fundamentalmente los más fidedignos, Tercer Fiat, que es el doctor Tomasini, la persona que a nuestro modo de conocer es la persona que mejor conoce los escritos de la Sierva de Dios, primero porque los tradujo y segundo porque es un gran estudioso. Son 37 años estudiando y dedicándose plenamente a la difusión del conocimiento de la divina voluntad y predicando con el ejemplo, que es todavía más importante. Entonces, la divina voluntad, en lo que se refiere al libro de cielo, es teología pura. Por eso Jesús le dice a Luisa, poco a poco. Y verdaderamente cuando vamos poco a poco, y sobre todo aquello poquito que vamos conociendo, lo ponemos en práctica, lo experimentamos, vemos resultados prácticamente de forma inmediata. Y esto lo que verdaderamente empieza a provocar o a producir en nosotros ese incremento extraordinario del deseo de más y más, porque nos cambia la vida. Dejamos de pecar con frecuencia como antes. Por supuesto, no entro ya a hablar de pecado capital, que se deja de un lado completamente, claro, sino hablo de pecado venial. El estar en paz, el tener menos turbaciones, el estar en menos conflictos, el ser más pacientes, el ser más caritativos con los demás, más comprensivos, más coherentes, más congruentes. Empezar a pensar en los demás y no tanto ya en nosotros. Hacer las cosas por amor, no por interés. Hacer esta oración no para pedir a Jesús, sino para darle. Porque hasta ahora esto es lo que hacíamos. Vamos a rezar para pedirle a Dios. No.
El Señor lo dice en estas revelaciones y en el libro del cielo de forma continua, ¿no? No quiero estar solo. Lo dice muchas veces, no quiero estar solo. Quiero poder descansar en la criatura. Lo dice muchas veces, muchas veces. La soledad de Jesús es infame, es terrible. Le hemos vuelto la espalda. Luego no se trata de rezar jaculatorias. Mientras no conocíamos esto, era lo oportuno, porque era lo que conocíamos. Ahora que ya lo que conocemos es que Jesús quiere vivir unido a la criatura, orar con la criatura, caminar con la criatura, almorzar con la criatura, dormir con la criatura, pensar con la criatura, lavarse con la criatura. Es decir, todos los actos que hacemos, Jesús los quiere hacer con nosotros, unido a nosotros. El otro día había una niña que me encontré por la calle con su mamá, que está conociendo bien la voluntad, y me decía, rece por mí, que tengo un examen mañana. Y le dije, no, yo no voy a rezar por ti. Y la niña se sorprendió. ¿Por qué no va a rezar por mí? Digo, no, dile a Jesús que haga el examen contigo. No digas a Jesús que por favor Jesús, que mañana pueda aprobar. No, dile a Jesús, Jesús, vamos a hacer juntos el examen. Y la niña se quedó mirando, y como son niños y están limpios, todavía el raciocinio no lo tienen como nosotros, que nos condiciona nuestra forma de pensar. La niña dijo, pues entonces mejor, porque si lo hago con él, será más fácil. Digo, exactamente. Bueno, pues de esto se trata. ¿No? Se trata de que empecemos verdaderamente a darle a Jesús lo que nos pide, y es esto lo que nos pide. Que recuperemos la unidad que perdió Adán. Y nos dice en el libro del cielo cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Y da unas explicaciones muy básicas. El conocimiento de la divina voluntad es de tal magnitud que hay tanto que Dios nos quiere dar que tenemos que ir digiriéndolo poco a poco. Pero empezar a hacer actos en la divina voluntad es muy simple. Tan simple como ser conscientes de que Jesús no solamente quiere estar en mí, también quiere que le permita participar de mis actos. Esto es algo simple. Algo simple. Y una vez que empecemos a darle participación en nuestros actos, iremos viendo cómo aumenta ese deseo de conocer más. Y ahí es cuando empezamos ya a coger el libro del cielo, el libro de las 24 horas de la pasión, o el libro de la Reina del Cielo, e empezamos ya a alimentar este conocimiento que vamos adquiriendo con audios, especialmente el doctor Tomasini, que es la persona más reputada, más reconocida y más profunda en las explicaciones. Pero lo elemental, lo básico es tan simple como esto. Permitamos a Jesús que participe de cada uno de nuestros actos, no importa que sean actos que creemos que son muy importantes, no, para Jesús los actos son igual de importantes, porque en ese acto pone su vida. Y su vida significa que viene todo lo que Él contiene. Las obras de la creación, las obras de la santificación, las obras de la redención. Viene todo lo que Él es, no puede venir por partes Jesús. Así que imaginemos el efecto que puede producir cuando un solo acto hecho, unido a Él, se incorpora una vida divina que, por cierto, nos da en propiedad a la criatura y ya se instala en el alma de la criatura y nos cambia la vida. Dice Jesús que la prueba de la divina voluntad es que cuando decimos sí, ese sí real, sin condiciones, ya no hay salida, ya no podemos salir. Pero no porque alguien nos lo impida, no, es que cuando empecemos a percibir lo que evoluciona nuestra vida en poco tiempo, no lo cambiamos por nada. Estamos
con una felicidad que no les puedo yo expresar con palabras, de la cantidad de testimonios que recibimos cada día de muchísimas personas que han empezado hace muy poquito tiempo y están experimentando unas situaciones increíbles. Las escriben, estamos hablando de medio folio, escribiendo su experiencia con datos, con pelos y señales. Yo le llevo proponiendo a Cecilia, a ver si me hace un día caso, de hacer algún programa de testimonios con ustedes, que son los verdaderos protagonistas, los receptores de esta información que el Señor quiere que les llegue, para que ustedes mismos, los que están empezando a conocer esos aspectos que les está cambiando la vida, que lo expresen al resto de hermanos. Porque no es lo mismo que lo diga Cecilia a un servidor. Cuando lo expresa uno de ustedes, con experiencias vividas, esa sensación de gratificación que se siente cuando se transmite tiene tal poder, que es el poder de la propia divinidad que se ha instalado en el alma y atraviesa los confines del universo, porque es la expresión de la misma divinidad a través de la criatura. Pero esto se dice así, de forma muy sencilla. Cuando las personas lo expresan por vivencias, por experiencias, porque están experimentando, están llevando a cabo ese sí a Jesús, ese sí, te permito que obres unido en cada acto de mi vida, sin distinción. Dice Jesús a Luisa que para lo único que deberíamos utilizar la libertad es para esto, para permitir al Creador unirse a la criatura en todos y cada uno de nuestros actos. No es tan complicado, no es tan... De verdad, hagan la prueba, pónganlo en práctica, y el día que Cecilia me quiera hacer caso y hagamos un programa con testimonio de ustedes, que sean ustedes quien cuente esto y nosotros nos limitaremos a escuchar y a disfrutar de lo que desprende de sus propios testimonios. Así que estamos recopilando estos testimonios y, por supuesto, con su permiso, cuando llegue el momento, les daremos la opción de que puedan ustedes manifestarlos personalmente o, de no ser así, que nos permitan difundirlos dando lectura a sus propios correos o a sus propios WhatsApp de los testimonios que están enviando. Porque es de una riqueza inconmensurable. Así que nada mejor que los testimonios de ustedes para que los demás hermanos descubran qué se produce cuando hacemos un solo acto unido a Jesús de forma consciente y con la intención de que participe de mi vida. Participación sin pedirle nada, sin la condición que hasta ahora veníamos poniendo, que lo hagamos por amor incondicional. Y empezaremos a ver milagros. Milagros, sí, milagros. Experiméntenlo y seguimos pidiendo que nos sigan enviando sus testimonios para cuando llegue el momento poder hacer un programa o varios en el que ustedes den a conocer qué les está ocurriendo en su vida cuando han empezado a permitir a Jesús que obre unido a ustedes. Muy bien, ¿qué le parece si damos lectura a los mensajes que tenemos preparados para el día de hoy? Sí, por supuesto. ¿Sí? Y nada más decirles a las personas que lo que tiene el doctor es una fuerte hemorragia nasal, que es delicada porque ya tiene algunos días con esto. Entonces, para que recen por él. Y recemos todos por él. Entonces, vamos si me pasan los mensajes, para empezarlos a leer y ¿no? ¿Sabe que está muy oscuro, Jesús? ¿Sí puede usted arreglar su luz?
Eso mero, eso mero. Es que está muy oscuro. Así está mucho mejor. Entonces, vamos a leer el del 15 de marzo de 2020, ¿está bien? Sí. Muy bien. Dice, esta tarde durante la Santa Misa Jesús me ha dicho que lo siga, porque tenía que mostrarme una cosa. He visto Europa inundada por un mar de lava incandescente procedente del norte de Rusia. Bajaba lenta hacia Italia y España. Después Jesús me ha mostrado un enorme remolino en las aguas del mar Tirreno, entre Cerdeña, Sicilia y la península, o sea, de Italia. Y de ese enorme remolino han salido seres incandescentes deformes. Jesús me ha dicho que son demonios que están saliendo del infierno y se están lanzando sobre la tierra. Entonces le he preguntado el porqué de esa visión y le he dicho que no tenemos escapatoria. Me ha respondido que eso es lo que el mismo hombre quiere. Quienes han abierto la puerta del infierno son los hijos malvados y corrompidos, y ahora el choque será terrible. ¿Creéis poder detener a los demonios? ¿Creéis que puedan causar solo una enfermedad o una tormenta o una guerra? No sabéis lo que habéis hecho. La horda satánica destruye todo, no deja nada y os odia tanto que arden de deseo de arrastraros al abismo, donde os atormentarán y os destrozarán sin tregua por la eternidad. Solo mi soplo omnipotente y una orden divina mía pueden detenerlos y mandarlos allá de donde salieron. Pero muchos, demasiados hijos no me quieren. Me han echado, me han escupido, han hecho pedazos mis imágenes y hasta se han orinado sobre los crucifijos. Mi dolor es muy grande, pero si alguno de ellos quiere volver y me pide perdón con corazón sincero, quemaré todos los pecados en el fuego de mi misericordia. Pero el tiempo que queda para eso es poco, muy poco. Todavía deseo hacer lo que dijo mi Isaías. Aunque sus pecados fueran rojos como escarlata, se harán blancos como la nieve, pero solo hasta que me deje encontrar. El camino del buen pastor está casi acabado. Él está volviendo a su casa. Después Jesús ha venido a mis brazos. Todo está herido, contuso, tumefacto, lleno de salivazos, ensangrentado, sucio de tierra. Me ha pedido que le diera descanso y lo consolara. Le he apartado el pelo de delante de la cara. Tenía los ojos hinchados y amoratados, la nariz rota e hinchada, el labio superior hinchado y partido. Tenía sangre coagulada en las orejas, la frente, una herida profunda, longitudinal, entre la mandíbula y el cuello tenía grandes hematomas. Los cabellos todos agrumados por la sangre coagulada, y con un hilo de voz me ha pedido que lo sostuviera en mis brazos. Después ha añadido que quería que lo acompañara al sepulcro, ayudándolo a caminar. Así me ha llamado su pequeña Sirenea. ¿Me lo subes un poco más? Sí. Quería que lo recostara sobre la piedra y cubriera su cuerpo con una larga sábana blanca, y que después de cubrir su rostro con otro pequeño lienzo sobre la sábana, saliera y me quedara junto a la piedra casi redonda hasta que no regresara. El sepulcro estaba en un huerto y no era muy grande, podía contener solo un cuerpo. Ya hacía mucho tiempo que Jesús me había dicho que ese sepulcro era de José de Arimatea y que ese hombre piadoso lo hizo preparar en la roca para uno de sus siervos liberados. Ya anciano, que era para él como un hijo, no era judío ni israelita, era de Capadocia, pero había abrazado la fe de sus padres. Su nombre era Ciro Leuco. La tumba tenía 3 escalones de piedra en la entrada, y el sitio en que yacía el cuerpo extendido, aunque no del todo, era una piedra rectangular, tan alta del suelo como una mesa nuestra normal, tal vez algo más baja, tan larga como el cuerpo santo del Señor, aunque sus piernas no estuvieran extendidas del todo. La anchura era la del cuerpo. Me llamó la atención que esa piedra estaba pegada a la pared del fondo, como si saliera de ella. Luego Jesús, antes de que yo saliera, me dijo que doblara el pequeño lienzo que le había puesto sobre la cara y lo pusiera en un punto de la pared que sobresalía, lateral a la piedra de la disposición. Ya desde hacía tiempo Jesús me había hecho saber lo que era ese pequeño lienzo y lo que significaba. Por último, he salido como me había dicho que hiciera y me he sentado al lado de la piedra que cerraba el sepulcro.
¿Pueden subir la lectura? El sepulcro. En el fondo he visto una puertecita de madera. No había árboles grandes, sino plantas, algunas con pequeñas flores amarillas. Mientras miraba todo esto, me he dormido. Le he preguntado a Jesús varias veces cómo es posible que Él viva todo eso todavía, puesto que Él, resucitado, está a la diestra del Padre en la más completa gloria. Y Él, cada vez que me ha explicado que todo lo que Él ha vivido como hombre, lo había vivido también con una voluntad divina y eterna, por lo que su vida, pasión, muerte y resurrección no son cosas que se acaban, sino que se repiten y se repetirán, contenidas en su divinidad hasta el fin de los tiempos. Ante Él, la creación, la redención y la santificación son una sola cosa, y viven y existen a la vez. Aún estando divididas, se compenetran. Para nosotros no es fácil comprenderlo. ¿Cuántas otras cosas Jesús siempre me ha mostrado? Ayer tarde, después de la misa, Jesús estaba muy agitado y me dijo: hija mía, el espíritu de la prostitución se ha adueñado de muchas mujeres, jóvenes y no tan jóvenes. Su modo de vestirse es indigno, sin ningún pudor. Son carne en exhibición para miradas deseosas y lujuriosas. No saben de cuántos pecados de sexo, de adulterio, de pornografía, de pecados impuros son responsables. ¿Cuántas almas se pierden por culpa del comportamiento escabroso de esas mujeres? Hija mía, me repugnan, me ofenden, me insultan, me persiguen. Está dicho que el cuerpo es morada del Espíritu Santo, y no saben que esas ropas que privan de toda dignidad femenina son vestiduras del peor de los pecados, el que va contra el Espíritu Santo. Nadie les dice nada. Mis ministros hipócritas temen alejar a las almas. Yo no vine y no morí para tener un miserable número de almas corrompidas y sucias, repugnantes de pecado, sino por tener una cualidad de almas amorosas, luminosas, buenas, generosas. Y aunque mi iglesia diera la espalda a los 12 pilares, yo la sanaría y la aceptaría con mucho amor. Hija, te ruego, consuélame de todo esto. Ofréceme tu sacrificio. ¿Qué nos diría? Bueno, pues después de esa narración del sufrimiento continuo que Jesús tiene y que nunca pasó, nos lo dice ahora con una claridad palmaria, ¿no? Extraordinaria, ¿no? Hace algunos días una persona preguntaba sobre esa explicación que a todos nos llama la atención del no tiempo en el que vive Dios, ¿no? Pues aquí el Señor creo que nos da una explicación bastante clara con la sencillez que le caracteriza, ¿no? Dice que cuando Él vivió como hombre, cuando estaba, digamos, entre nosotros, como Dios y hombre verdadero, con esa doble naturaleza, la naturaleza divina como Dios y la naturaleza humana como hombre, dice que lo que había vivido también con la voluntad divina y eterna, que su vida, pasión, muerte, resurrección, no son cosas que se acaban. Lo decimos en cada programa, no pasó, es la creación no pasó, está siendo. Y la santificación no fue, se está produciendo. Está todo en acto. Decimos que en Dios no hay tiempo, es un presente continuo, todo está en acto, todo se está produciendo, todo se está generando. Aquí nos lo dice el Señor con claridad absoluta, que la pasión, muerte y resurrección no son cosas que se acaban, sino que se repiten y se repetirán, porque en el tiempo de Dios, en el no tiempo de Dios, que es la eternidad, nada acaba y nada empieza, todo es. Esto es muy importante porque si hay algo que nos cueste de veras a todos, discernir y digerir cuando empezamos a conocer el don de la divina voluntad, es precisamente este aspecto, el que más nos cuesta, porque estamos limitados mentalmente al espacio-tiempo, al reloj. Hay meses, hay semanas, hay días, hay años, hay espacios definidos, hay una edad,
Todo es cronología. En Dios no existe la cronología. Entonces, el elemento fundamental para empezar a ser conscientes de lo que es la vida en la divina voluntad es empezar a comprender que el alma tiene otro espacio distinto al cuerpo, que somos las personas una parte física y otra parte espiritual, y que por tanto estamos viviendo a la vez en dos planos bien distintos. El plano material se rige por el tiempo, por la cronología, por el espacio, en lo que todo se puede medir. El plano en el que reside el alma, es decir, el plano de Dios en el que el alma reside, no hay tiempo. Con lo cual, si empezamos a ver con claridad esta división, empezaremos entonces a poder hacer nuestro ese conocimiento que Jesús nos está dando en los escritos del libro del cielo. Cuando nos dice que cuando Él se une a la criatura en un acto, viene todo lo que Él es. Nos lo dice después en el párrafo siguiente, ahora lo veremos, que la creación, la redención y la santificación son una sola cosa. Igual que la Santísima Trinidad. Otra cosa es que tengan funciones distintas, pero es un solo Dios verdadero. Pues la creación, la redención y la santificación son una sola cosa, como dice el Señor aquí, y vive y existe a la vez. Aun estando divididas, se compenetran. Y dice el Señor, acaba, para nosotros no es fácil comprenderlo. Y aquí me quería quedar unos instantes, si me permite, Cecilia. ¿Cómo no? En la divina voluntad, el elemento esencial, como decíamos, es empezar a ser conscientes de que es la parte espiritual, la que no se puede ver, la que no es perceptible por los sentidos, donde es el plano donde Dios mora y es donde reside la voluntad divina, la voluntad de Dios. Por tanto, en el momento en que nosotros tenemos esta distinción y empezamos a profundizar en lo que Dios quiere de nosotros, que no es otra cosa, que le permitamos unir su plano divino, su divinidad, a nuestra humanidad, vuelve a repetir aquello que hizo cuando Él estuvo entre nosotros, encarnado. Vamos a dar otro paso. Jesús vino con dos naturalezas, hablábamos, la divina y la humana. Con la humana reparó los pecados, pagó por los pecados. Y con la divina pagó los pecados de la privación del amor de Dios, que no le dimos por no permitirle unirse a nosotros. ¿Cuál era el principal objetivo de Dios al crearnos? Al dotarnos de su imagen y semejanza. Pues precisamente que ese amor que Él vivía con las otras dos personas de la Santísima Trinidad, poderlo también experimentar en el ad extra, o en la parte externa, o en la materia, o en la vida terrenal, como queramos llamarlo. ¿Y cómo? A través de una criatura material, pero una criatura material como Él, libre, para poder amar en el ad extra, amar a la criatura y en la criatura. Y para eso nos creó. Y esto lo hace a través de nuestro Señor Jesucristo, que fue el hombre perfecto, el hombre que deberíamos haber sido nosotros y al que deberíamos haber imitado. En el momento en que Adán cae en la trampa del pecado, se produce esa ruptura, se frustra la posibilidad de que Dios pueda amar en y con la criatura en el ad extra.
a partir de cada acto que hemos hecho cada uno, frustrando esa unidad con Dios, es una deuda que tenemos con Él. Imaginemos, hermanos, los miles de millones, es infinitesimal, de actos que hemos hecho con nuestra sola voluntad. Imaginemos la deuda que tenemos contraída con el Creador al haberle dado la espalda e ignorarlo, impidiéndole obrar unido en cada acto que hacemos. Esta es la deuda de la humanidad con el Creador. Esto es lo que vino a restablecer nuestro Señor Jesucristo y por lo que vino con las dos naturalezas. Con la humana pagó el pecado. Dijo el Señor que tuvo 3 pasiones. La más importante fue la del amor, que fue esa negativa del hombre de impedir al Creador obrar unido a Él en cada acto. Dios está solo. La Santísima Trinidad, que es uno, está solo porque le estamos impidiendo obrar unido a nosotros. Este es el mensaje de la divina voluntad, que volvamos al origen para llevar a cabo aquello para lo que fuimos creados. Entonces, en el plano de Dios, cuando Jesús está entre nosotros con su naturaleza humana y la divina, Él repara al Padre Eterno por cada uno de nuestros pecados y por cada uno de los actos que hicimos separados de Dios. Repara ambos. Y entonces ahí es cuando finaliza la redención y nos salva de la condenación. Y ahora viene el siguiente paso, que es el conocimiento de la divina voluntad. Hubo de rescatarnos, de pagar al Padre Eterno, de glorificarlo, para que pudiésemos recuperar esa unidad con el Creador a través de darnos a conocer del libro del cielo que lo que quiere es que le permitamos unirse a nosotros en cada acto de los que hacemos. Pero eso se produce en el plano espiritual, en el no tiempo. Y este es el matiz importantísimo que tanto nos ha costado a todos ver. Cuando empiezo a dar vida a Jesús en mi vida, en mis actos, he de ser consciente de que se está produciendo en algo que no puedo ver. Se está produciendo en el plano del no tiempo, en el plano donde está el alma, en lo que es imperceptible por la vista. Y en ese plano, en ese no tiempo, está todo ocurriendo. Por ello, en el momento en que esto empiezo ya a discernirlo, a comprenderlo, a conocerlo, ya empiezo a ser consciente de algunos detalles desde el principio. Y el primero, cuando yo le permito a Jesús orar conmigo, unido a Él y Él unido a mí, los efectos de esa oración se esparcen por todo el universo. En el plano espiritual se expanden, porque no hay principio ni hay fin. Mientras que si aquí hago una oración vocal ante el Santísimo, que está muy bien, tiene los efectos de el plano terrenal, es decir, efímeros. Pero si además lo hago por interés, porque le pido algo a cambio, pues entonces los efectos que tiene son efectos no solamente limitados, sino además egoístas, ¿no? Cuando empiezo a orar unido a Jesús para darle vida en mis actos, para que pueda amar a través de mí, sin interés alguno, sin pedirle nada a cambio, cuando le estoy dando mi amor
empezamos a ver milagros. Primero porque le estoy dando algo que es mi vida, mi voluntad, para que Él participe de mi vida, de cada acto de mi vida, y se lo estoy dando para no frustrar su amor, y se lo doy desinteresadamente. Y ese amor es real, ese amor es real porque es donación, es el amor real, como le dice el Señor a Luisa Picarreta. Por tanto, en el plano del alma, los efectos de una oración, de un pensamiento, de cualquier acto que hagamos, se expanden de forma instantánea, afectando al universo entero. Imaginemos una oración hecha con Jesús unidos los dos. Al hacerlo Él con nosotros es un acto divino. Ese acto divino origina una vida divina y esa vida divina se expande en el universo para el bien de la humanidad. Da igual que ore, que coma, que camine, se está expandiendo cada acto que origina una vida y está extendiéndose a la humanidad entera. Pero hay algo más. Para poder comprender mejor esto, le dice Jesús a Luisa que Él pudo llevar a cabo esa reparación porque vino entre nosotros con esa don naturaleza. Pero claro, ¿qué ocurre ahora? Cuando nuestro Señor Jesucristo va al Padre y glorifica su humanidad, necesita de humanidades dispuestas a ofrecerse para que Él pueda unirse a esa humanidad que Él ya no tiene y poder seguir haciendo lo mismo que hacía cuando estaba ante nosotros. Ese es el motivo por el que Él necesita a la criatura. Valerse como instrumento, como vehículo, porque Él quiere seguir caminando, mirando, escuchando, observando, sintiendo, llorando, sufriendo, a través de una humanidad que Él no tiene hoy. Y ahí se produce la fusión de la que Él habla. Cuando la criatura me permite participar en cada acto, yo vengo con mi divinidad, con mi naturaleza divina, la criatura pone su naturaleza humana, se produce esa fusión de las dos, se produce lo que nuestro Señor dice por activa y por pasiva, el intercambio de vida. Dice, vivir en la divina voluntad es un intercambio de vida. ¿Por qué? Porque yo me valgo, dice Jesús, de la humanidad de la criatura como vehículo para expresarme a través de ella. Y la criatura se vale de mi divinidad para poder obrar con la divinidad, subordinando la voluntad humana. Jesús dice, cuando estaba en la tierra, que siempre sometió su voluntad humana a la voluntad divina, naturalmente. La naturaleza divina es la sabiduría, el conocimiento. La voluntad humana es la limitación. Y vamos a ir con un último ejemplo, que al menos a algunas personas del entorno nuestro también les sirvieron. Cuando dice el Señor, lo único que quiero es que apartes tu voluntad, no está diciendo que la menosprecie ni que quiera anularnos, porque nuestra voluntad es imprescindible para poder mover a Dios en nosotros. Es la voluntad la que mueve. Luego sería algo incongruente si pensásemos que lo que quiere es anular nuestra voluntad. No, no habla de anular la voluntad. Habla de subordinar la voluntad y dar prioridad a la voluntad divina.
Y el ejemplo más simple que a nosotros nos ayudó mucho fue, es decir, si hasta ahora las decisiones que tomo, las tomo yo, desde el momento en que ya empiezo a contar con Jesús para que haga esto conmigo, ya no es mi voluntad la que impera, porque estoy dando participación a Dios en mis actos. Y ya son las dos voluntades las que concurren, la mía y la de Dios, y la de Dios y la mía. Luego, desde el momento en que yo estoy contando con Jesús para hacer juntos todo, y comienzo a hablar en plural, vamos a caminar, vamos a trabajar, vamos a estudiar, vamos a almorzar, vamos a bañarnos, vamos a pasear, vamos, todo en plural. Cuando ya estoy contando con el Señor para que haga todo conmigo, ya no es mi voluntad la que impera. Ya al contar con la voluntad de Dios, le estoy dando a Dios la primacía en mis actos, conmigo, no al margen de mí, conmigo. Y esto hace que cuando la criatura cuenta con el Creador para llevar a cabo las cosas, empiezan a ocurrir lo que llamamos milagros. Yo llamo a Jesús para decirle que venga a hacer algo de mi profesión y yo voy con la mentalidad de hacer lo que creo que tengo que hacer. Y de repente me aparece una persona, una situación, una información, algo providencial que permite que lleve a cabo lo que iba a hacer de manera perfecta, muy diferente a lo que yo pensaba hacer. Esto empezaremos, hermanos, a verlo de forma inmediata. Empecemos a contar con Jesús para llevar todo a cabo juntos. Y estaremos dando el primer paso para empezar a reducir mi ego, para que Jesús empiece a crecer y se produzca lo que decía San Juan. Yo tengo que disminuir para que Él crezca. ¿Cómo disminuimos? Cuando ya contamos con Él para todo, ya no tenemos el protagonismo pleno de todo. El mero hecho de tener la intención de contar con Él me está reduciendo mi amor propio, el ego, el yo, mi voluntad, lo que yo quiero, lo que yo creo. Cuando he contado con alguien para hacer algo, estoy queriendo consensuar, no estoy imponiendo. Ya no estoy erigiéndome en un dictador, porque se hace lo que yo digo. No. Antes de llevar a nada menos que con el Creador, con el que me concede cada instante de la vida, cuando estoy contando con Él, yo paso a un segundo plano. Yo tengo que disminuir para que Él crezca. Y cuando esto se empieza a llevar a cabo ya de forma más constante, se empieza a producir esa vida más unida a Jesús, haciendo actos en la divina voluntad, y el Señor ya nos va dando cada vez más y más presencia suya, lo que los santos han envidiado en toda su existencia. Vivir en presencia de Dios. Esto es la vida en la divina voluntad. A partir de este momento, valorémoslo, vamos a discernir. Y le voy a contar una pequeña anécdota de hoy de Messi, el jugador de fútbol, que está jugando en Francia, en el Paris Saint-Germain, y le han hecho una pequeña entrevista y le han preguntado que qué goles, porque hizo un gol extraordinario el fin de semana. Y le ha preguntado al periodista, hoy en las noticias, ¿es usted increíble los goles que hace? ¿Y saben lo que ha respondido él? Dice, no, eso lo ha hecho Dios. Y le dice el periodista,
No, no, eso lo ha hecho usted. Ha sido su pie. Dice, sí, ha sido mi pie, pero yo soy un instrumento. Esto lo ha hecho Dios porque las facultades que yo tengo vienen de Él. Y no juego yo solo, juego con sus facultades, porque no son mías, son prestadas. ¡Wow! Increíble. Esto ha sido ¡Wow! Ese hoy. vive la divina voluntad. Exactamente. Hay que contactarlo. Cuando él sale al campo, siempre está con la bendición. Cuando marca un gol, mira al cielo. Cuando se cae, mira al cielo y se presina. Es decir, tiene a Jesús presente siempre en lo que hace. Es la humildad en persona. Bueno, pues cuando empecemos nosotros a ser conscientes de que lo que quiere Jesús es no seguir solo, que no quiero estar solo, quiero que la criatura lleve a cabo aquello para lo que fue creada. No solamente quiero morar en el alma, como dice San Pablo, sois templos del Espíritu Santo. No solo quiero estar, quiero actuar, obrar, operar, participar. Ya no tengo que decirle a Jesús cuando voy a comer, gracias por la comida que me das. No, decirle, va, Jesús, vamos a comer este plato a ver si te gusta. Sírvete de mi paladar para que disfrutes de lo que has creado. Quiere participación. No quiere que le agradezcamos lo que nos da, quiere participar. Este es el mensaje de los mensajes. Permitámosle a Jesús que haga todo con nosotros, para lo cual hemos de contar con Él. Y siempre decimos todos, eso es muy complicado. ¿Cómo voy con la cantidad de cosas que tengo en mi cabeza, compromisos, cómo me voy a... No tenemos que pensar esto. Veremos cuán fácil es cuando hagamos un acto deliberado, consciente, de permitirle a Jesús y llamarlo para hacer conmigo algo antes de hacerlo, no después de haberlo hecho. Dice el Señor que la característica de los actos es proporcional a la intención con la que se han hecho. Y la voluntad que viene después, la acción. Es decir, si yo voy a tomar ahora un bolígrafo de aquí, lo tomo, no puedo decirle después, Jesús, vamos a tomar el bolígrafo, porque ya lo he tomado yo. Ha sido mi voluntad quien decidió tomar este bolígrafo. No, tengo que hacer lo contrario. Dejo aquí el bolígrafo ahora y pienso y digo, necesito este bolígrafo porque voy a tomar notas. Y digo, Jesús, vamos a coger el bolígrafo porque tenemos que tomar notas. Ahora sí está participando conmigo. ¿Qué diferencia hay? Pues que ahora Él, al hacerlo conmigo, se ha producido un acto divino. ¿Por qué? Porque lo ha hecho Él en mí. Y ese acto divino tiene un efecto automático, que es una vida divina. Esa vida divina es todo lo que Jesús es en ese acto. ¿Y cómo puede ser eso? Nos lo ha explicado él aquí. En el último párrafo que ha leído de Cecilia. Él cada vez me ha explicado que todo, y aquí terminamos, lo que él ha vivido como hombre, lo había vivido también con una voluntad divina y eterna, para siempre. No va a terminar. Por lo que su vida, pasión, muerte y resurrección no son cosas que se acaban, sino que se repiten y se repetirán, contenidas en su divinidad, hasta el fin de los tiempos. Por tanto, cada acto hecho con Jesús origina una vida divina, y esa vida divina es Él, con todo lo que Él contiene, con todo lo que hizo, con todo lo que está haciendo, con todo lo que hará, con todo.
Por tanto, los efectos de esa vida divina, dice Jesús, que se los da la criatura, porque la criatura ha sido quien le ha dado participación para llevarlo a cabo. Y nos dan propiedad esa vida divina. Esa es la santidad divina. Dice que no hubo ningún santo. Ayer lo dijimos y lo diremos todos los días. El más santo de todos los santos es Adán, lo dice Jesús. ¿Por qué? Porque fue el único que hizo actos en la divina voluntad, unido a él. Ningún otro santo, según dice Jesús en el libro del cielo, por lo menos hasta esas fechas, ningún santo conocido ha hecho actos divinos y por tanto han tenido una santidad pero humana, con sus virtudes. Adán hizo actos divinos porque Jesús lo hizo con él, con el alma de Adán. Por tanto, cuando hagamos un solo acto unidos a Jesús, se habrá originado un acto divino que será nuestro y que nos distinguirá de todos los demás el día de, porque no todo el mundo va a tener la fortuna de conocer, de comprender, de aprender y de experimentar qué es la vida en la divina voluntad. Y lo último, un acto que haya hecho en la divina voluntad, ya, dice Jesús, ese alma no se condena. Cuidado con esto que está diciendo Jesús. Jesús del cielo. La criatura que lleva a cabo un acto en la divina voluntad ya no se condena. ¿Y por qué? Porque se acaba de producir una vida divina que se queda en propiedad del alma y ya no puede condenarse. Ahora bien, también previene, aquel que conociendo esto pretenda llevar a cabo un acto en la divina voluntad porque sabe o porque cree saber que ya no se condena, se equivoca. Porque el acto puro en la divina voluntad requiere de una sola cosa, no hay condición. Si lo hago con el interés, si mi intención es el interés de ya no condenarme, que sepa la criatura que ese acto que va a hacer no es un acto hecho en la divina voluntad. A mí me gustaría decir dos cosas. La primera, que Adán tiene una santidad, como lo dice Jesús a la sierva de Dios Luisa Picarreta, inigualable, porque él no tuvo pecado original al principio, después sí, y los actos que realizó hasta el momento del pecado original fueron de vida divina, de santidad divina, pero la Virgen pues es inigualable. Sí me gustaría explicar que la Virgen es inigualable, porque ella no solamente no tuvo pecado original, es Inmaculada Concepción, sino que también perseveró durante toda su vida en la tierra, en la vida divina, y le dio un fiat a Dios, que es hija, esposa y madre de Dios, inigualable, inigualable, inigualable. O sea, que entendamos que entre las criaturas, María tiene un lugar especial. Es un lugar que no se compara ni al de Adán, para ser exactos, ¿no? Ella es la nueva Eva, de hecho. Y otra cosa que me gustaría decir es que lo que nos explica Jesús, que está en la última parte del mensaje que acabamos de leer, explica, y que es revelador. Si ustedes ven las revelaciones a Oliva Garagoa de Colombia sobre el infierno, de hecho ustedes lo pueden ver con el padre Cancelado, Carlos Cancelado, que es un sacerdote colombiano extraordinario. Él dice que en el infierno, Oliva Garagoa le reveló, hay unas visiones del infierno, que las almas que iban al infierno repetían una y otra vez todos sus sufrimientos. No se acababan, o sea, repetían, hágase cuenta, los agarraban, se habían condenado y sufrían más con aquello, con lo que habían pecado, y una vez que terminaban ese sufrimiento, volvían a empezar el mismo y los volvían a tostar y los volvían a quemar y volvían a sufrir y volvían a una y otra vez en un continuo presente que ahora comprendo por qué Jesús en la eternidad sigue viviendo en un continuo presente todo esto que nos ha dicho Jesús y que nos ha dicho el alma niña.
para que ustedes vean las revelaciones de Olivia Garagoa. Nosotros las subimos a Mundo Católico TV, y si no están, para que me lo digan y le pida yo a Pablo Vivas para que las subamos. Son interesantísimas porque revelan precisamente lo contrario, es decir, el sufrimiento de aquellos condenados, de la misma manera que Jesús sufre por todo lo que hizo en su encarnación, vida pública, pasión y resurrección. O sea, que sigue sufriendo y sigue sufriendo, y esto que es un misterio para nosotros, claro que lo es, porque está fuera del tiempo. Es lo mismo que sucede en el infierno y en el cielo. Es bien importante que lo entendamos para que sepan que es un sufrimiento grandísimo el infierno. No sé si podemos continuar a leer el siguiente mensaje. Sí, cuando usted quiera. Sí. Si me lo ponen, por favor. Vean el padre cancelado. ¿Perdón? Continuamos con el anterior, ¿eh? Nos hemos parado en la página 63, pero continúa. El 18 de marzo de 2020, ¿no? No, continuamos en la página 64. A ver, ayúdeme. Ah, sí. Ahí. ¿Cuántas otras cosas? Sí. Pero ya hablamos nosotros de todo lo que dice de las mujeres. Ya lo leímos, sí. Jesús. Ya leímos, dicho sea de paso, mucho podemos ayudar al Señor dejando todas nuestras modas espantosas, escandalosas, lujuriosas, porque la lujuria es el pecado que más almas lleva a la perdición. Lo ha dicho la Virgen en innumerables apariciones. La lujuria es el pecado que lleva a más almas a la perdición. Y este pecado está unido al aborto. Está unido al aborto y la pornografía y la trata de personas y todo esto. Así que busquemos ser modestos en nuestro vestir, modestos en lo que vemos, ser castos en nuestras circunstancias, como solteros, como casados. El casto soltero tiene que vivir en total continencia, ¿verdad? Y el casado ser fiel a su esposo o a su esposa. Me pones otra vez el mensaje, por favor. Nada más quise decir esto, que es muy importante. Es muy importante vivir la castidad, sumamente importante. 18 de marzo de 2020. Hoy, mientras rezaba el rosario, vino Jesús y lo vi de espaldas parado frente al horizonte. Me dijo que me acercara y me quedara a su lado. Luego me indicó el horizonte. Poco después se volvió hacia mí y se agachó para mirarme a los ojos y me dijo: niña mía, ¿ves el sol que se está poniendo? Pues bien, vendrá la oscuridad total y el sol no saldrá con el nuevo día. Lo que ves sucederá dentro de muchos días, pero no de muchos años. Recuerda lo que ves ahora, porque tendrás que decirlo a tus hermanos que no creen y no entienden. Tú verás realizarse ante tus ojos todo lo que te diré. Vivirás y lo verás. Sufrirás y llorarás conmigo. Deberéis esperar un tiempo durante el cual tendréis que estar metidos en vuestras casas, sin abrir a nadie, reunidos en oración ante mí crucificado, y por medio de mí y de mi madre, suplicaréis la misericordia del Padre. Recordad lo que dijo mi profeta, que todos los que habrían sido marcados con un ataúd, eso lo dice el profeta Isaías, en la frente habrían sido conservados por ser del Señor. Por eso poned todos una cruz bendecida fuera de la puerta de vuestra casa, y bendecíos unos a otros en la familia con agua bendita, y nos hacéis mutuamente la señal mutuamente la señal de la cruz en la frente. Mientras Jesús hablaba, me dio una luz intelectual, por medio de la cual vi dos palabras escritas en el aire: Mené, Tekel. Mené y Tekel. Y Jesús dijo: le quitaré al hombre su poder destructivo, he revocado su supremacía. El hombre ha sido juzgado y ha sido hallado inmundo de pecados, el más culpable de todos, la justicia de ser satisfecha. Lo que sucederá fuera de vuestras casas no deberá interesar a vuestra curiosidad, porque la cólera de Dios es sagrada. No querráis ver ni saber. Encended una vela grande y su luz debe bastaros. Ven, niña, quiero mostrarte lo que sucederá. Con su brazo poderoso, Jesús abrió un espacio en el aire y me hizo ver la tierra inmersa en el silencio y en la oscuridad total.
No se oía nada, pero el aire estaba como vivo, como si seres espirituales llenos de odio estuvieran llenando el aire apestoso. Sentía una gran amenaza y se percibía un movimiento impetuoso en el aire. El mal estaba suelto por todas partes y devoraba todo. Pero al grito de un ángel se derramó sobre la tierra una furia ardiente que al instante quemó todo. Y yo pensaba para mis adentros, ¿qué habría quedado después de todo eso? Y Jesús me dijo que después de la purificación habrá un tiempo nuevo y se verá la pequeña ciudad. La tierra será como Zoar y vivirá. No sé explicarlo bien. Vi algo que no pasa en la tierra, en nuestra dimensión, pero fue horrible. Parecía que el miedo y la desesperación fueran seres animados y el aire se hacía cada vez más irrespirable. Después me di cuenta de que esa dimensión es la ausencia de Dios. He sentido sensaciones terribles, angustiosas, violentas, llenas de ira implacable y de odio puro. Eso es también el infierno. Luego Jesús me llevó ante el mar, un mar en calma, pero las aguas eran oscuras. De aquellas aguas vi salir una bestia horrible. Tenía 7 cuellos y 7 cabezas. La primera fue una especie de oso hambriento. La segunda, un dragón rojo. Era un dragón rojo. Luego otra era un león esquelético que rugía tremendamente. Luego un águila negra. Otra era la cabeza de un tigre con la boca que chorreaba sangre. La penúltima era una especie de toro o búfalo con 3 cuernos. El del medio era más rechoncho y más corto. Y por último, la 7ª cabeza era la de un hombre con una máscara de metal. Las 3 primeras cabezas trataban de devorar a las otras 3, y la cabeza del hombre con la máscara se sumergió en el agua y se comía grandes cantidades de peces, y alguien gritó: 306, 306 peces, grandes han sido devorados. Luego Jesús me dijo que quería mostrarme otras cosas y que pusiera atención para recordar todo. He visto un pozo en medio de un pozo de piedra como los antiguos, era grande y profundo. De este pozo ha salido, elevándose en alto, una cruz que parecía palpitar. Era como de oro líquido luminoso. Parecía como agua que baja cubriendo una pared. Pero el color no era el de nuestro oro. Era mucho más fuerte, más brillante. Un color que nunca había visto. Luego sobre la cruz apareció una corona con muchas piedras preciosas, rojas, blancas y verdes. En la base, en torno a ella, había piedras azules. Y Jesús me dijo que era la corona de las virtudes. Piedras rojas, la fe. Piedras blancas, la caridad. Y piedras verdes, la esperanza. Pero todas esas piedras se elevaban por las piedras azules que representan a la divina voluntad. ¡Wow! Esa corona se extendió más allá de la cruz y se puso sobre la esfera terrestre, irradiando una luz que no era la luz del sol. Y Jesús me dijo que era la misma luz que al principio de la creación Dios separó de las tinieblas. Es luz angélica, imposible de describir. Luego Jesús me llevó y fuimos a la cima de un monte. Y abajo, en el valle, Jesús me indicó un punto. Miré con atención y vi salir de la tierra como tantos pequeños soles luminosos, uno tras otro. Eran muchos y delante de ellos iba una espléndida mujer vestida de luz intensa, caminando, y todos esos pequeños soles iban detrás de ella, que abría el camino como una especie de cetro dorado, con una gran piedra azul en lo alto. Comprendí que era María, y oí decir a un ángel: he aquí a la reina, he aquí la fuerza del amor, Dios grande, Dios santo, Dios eterno, he aquí a la soberana que marcha victoriosa. Santo, santo, santo es aquel que es, que era y que será. Inmediatamente después, Jesús me mostró un precipicio enorme y oscuro. Parecía un barranco entre montañas, profundo y sin luz. Había un olor horrible y escuché a Jesús gritar: ¿tú que sabes cómo cierra? ¡Cierra ya! Vi una figura en la pared del barranco. Estaba viva. ¿Me lo subes? Pero no tenía cuerpo. Era espíritu, tenía luz, pero una luz fría y apagada. Era tenebroso. Estaba bloqueado a la pared de la roca por una especie de cadena que lo sujetaba. Estaba casi como inmovilizado y se retorcía furiosamente. Empezó a vomitar horribles blasfemias, pero un ángel resplandeciente cerró esa cadena que parecía entrar en la roca. Bajo los pies de ese espíritu inmundo vi el fondo del precipicio como el fondo de un pozo, y se veían figuras que salían de tantos agujeros en la roca y caían una y otra vez en una especie de lava incandescente, de la cual se elevaba un hedor terrible. Y la Santa Reina ha dicho:
He aquí el enemigo de mis hijos y de la iglesia de mi Jesús está encadenado. Ahora mi inmaculado corazón iluminará toda la tierra y habrá paz. He aplastado su cabeza soberbia y ahora su poder está anulado, pero dentro de tantos tiempos volverá. Alguien me ha susurrado al oído. Esto dará de nuevo vida a la iglesia. Todavía falta tiempo, pero vuestro tiempo corre veloz. Luego Jesús me ha hecho volver a mí misma y me ha dejado diciéndome que no tenga miedo, porque Él protege a los suyos y el retoño de Isaí será salvado. El que me ama me tendrá a su lado y yo lo defenderé. Aprended a amar de verdad, porque la fuerza del amor puede eliminar todo lo que os atormenta. Volved ahora, convertíos ahora, bebed ahora de la fuente de mi misericordia. Ahora, hijos, ahora. También hoy Jesús vino y se mostró muy silencioso y serio. Me llevó a un bosque y se sentó en el suelo. Me tomó de las manos y me dijo que todos los que puedas vayan a los bosques a pasear, que hace mucho bien. Luego me enseñó flores bellísimas que se abrían en la tierra y todo se volvió colorido, vivo, intenso y fragante. Después vi a Jesús de pie delante de todas las iglesias de la tierra. Nos observaba a todos y esperaba nuestra llegada y me dijo: niña mía, ¿dónde están mis ministros? ¿Dónde están los mártires valientes? Todos huyen. ¿Dónde está la fe? Yo llamo, pero ¿cuántos sordos que dicen que oyen? Luego me llevó a la entrada de una sala de hospital llena de ancianos enfermos y abandonados y me dijo: ¿quieres venir conmigo a consolarlos? Me preguntó si esta noche quiero ir con él a visitar a los que están cerca de la muerte y están completamente solos. Le dije que sí y le volvió a pedir piedad para sus hijos. Y Jesús me dijo: aún tendré misericordia, aún tendré compasión de los hombres. Bueno, pues esta narración de lo que el Señor está anunciando, pues yo la enmarco en la clave de lo que estamos pretendiendo con este programa desde el principio. El Señor lanza tips en cada uno de las crónicas, lanza tips, pero además contundentes, con muy pocas palabras, ¿no? Yo he resaltado concretamente este que me parece extraordinario, ¿no? Le dice el Señor que ponga toda atención para recordar todo, o sea, que esté atenta. Al hablar del pozo en medio de un claro, con un pozo de piedra, le dice que sobre la cruz aparece una corona con muchas piedras preciosas, de varios colores, rojas, blancas y verdes. Dice, en la base de la cruz, en torno a ella, había piedras azules y Jesús me dijo que era la corona de las virtudes. Y este es un tema muy importante porque, lo voy a resaltar aquí, muy importante, con otro color, porque aquí vamos a ver con mucha claridad también la distinción entre vivir en unidad con Jesús o vivir con nuestra propia voluntad. Aquí el Señor dice que en la base de la cruz, en torno a ella, dije que había piedras azules y que esas piedras azules son la corona de las virtudes. Piedras rojas, la fe, las blancas, la caridad y las verdes, la esperanza, las tres virtudes teologales. Bien. Y aquí ya el Señor contundentemente apuntilla, remarca y dice, pero todas esas piedras se elevaban por las piedras azules que representan la divina voluntad. La voluntad de Dios. La voluntad divina o divina voluntad es lo mismo. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que hasta que hemos llegado a captar el conocimiento de lo que Jesús quiere de nosotros, hemos estado viviendo con la voluntad humana, decidiendo todo
al margen de Dios, sin tenerlo en cuenta, sin contar con Él. Hemos ido superando las distintas fases de nuestra vida con nuestras virtudes, con lo que nos ha ido enseñando la Iglesia. Porque uno va experimentando hasta donde conoce. No puedo experimentar lo que desconozco. Cuando me están dando a conocer las virtudes, no son las teologales, todas las virtudes, que son la consecuencia de las miserias, y para eso creó Dios en la criatura las miserias, así le dice a Luisa, que Él creó las miserias en la criatura precisamente para poder originar la virtud contraria para que el hombre creciese y se conociese. Pero a partir de la redención, a partir de la muerte y resurrección del Señor, donde nos redime, donde paga por todos nosotros, empieza lo que decimos en España, la guinda del pastel, que es que ya habiéndonos salvados, ahora ya nos va a enseñar a través del libro de cielo cómo volver a recuperar lo que perdió Adán de vida con el Padre Eterno, con la Santísima Trinidad. Y nos lo deja claro en la base de la cruz, es decir, cuando nos redime a todos en la cruz, se encontraba en la base la corona de las virtudes, para que mientras estábamos aquí, cuando Él se fue y vino el Paráclito, nos infunde el conocimiento de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Y hasta ese momento eso ha permitido alimentar nuestra cercanía con Dios, la vida de la gracia. Y dice, pero todas esas piedras, esas virtudes, se elevaban por las piedras azules. Que representan la divina voluntad. Es decir, que ya en la cruz nuestro Señor nos estaba anunciando que no acababa todo ahí con la redención del hombre, que ahí empezaba. Que nos daba a conocer de forma progresiva el conocimiento, cuando le dice el Señor a los apóstoles, ahora me tengo que ir, porque si no me voy no vendrá el Paráclito, que será quien nos enseñe todo lo que ahora no podríais comprender. Y nos deja la riqueza del conocimiento de las virtudes. Pero ya, como dice el Señor, en la base, esas virtudes representan la divina voluntad. Es decir, el colofón, el fin último, el vivir unido a Él. Nos salvó para que pudiésemos comenzar el camino de regreso al Padre Eterno, a la unidad con Él. Es un mensaje tan sencillo y a la vez tan contundente. No es menos contundente el siguiente en el párrafo, cuando habla pequeños soles luminosos. ¿Qué son los pequeños soles luminosos? Los actos hechos en la divina voluntad que han generado vidas divinas. Así le habla Luisa. Esos son los soles que se van produciendo por cada acto hecho unido a Jesús. Esos son los soles que originan los actos divinos, que se quedan en la criatura. Y esos son los soles luminosos que son los que van a resplandecer en la otra dimensión cuando estemos en el ámbito celestial. Eso es lo que va a distinguir a los hijos de Dios que han hecho actos en la divina voluntad de los que no los han hecho. Yo me quedo con esto. Y también acuérdese que nos dijo usted que todos aquellos que estaban unidos a Jesús iban a ser protegidos de una manera extraordinaria. ¿Se acuerda? Sí. Que lo dice a Luisa. Libro de Cielo 11, parágrafo 93.
le dice con claridad rotunda, comparando a un rey de cómo se comporta con todos sus válidos que le protegen. Dice, ¿cómo voy yo a permitir que aquellas criaturas, lo digo no parafraseando porque no lo sé de memoria, ¿eh? Es decir, lo que le dice Jesús es que cómo va a permitir que aquellas almas que le dan cobijo, los vehículos que le sirven de almas víctimas, que le permiten hacer unido a él los actos, que le permiten amar en el adestra, que le permiten generar vidas divinas en cada acto, ¿cómo va a permitir que les hagan daño? Y dice, y esto sí lo recuerdo en la memoria, dice, ni las balas, dice, protegeré a ellos y a los lugares en los que estén, no solamente la persona, el alma que vive, que hace actos en la divina voluntad. Porque vivir la divina voluntad es otra cosa, y hacer vida, y eso ya, en cuarto grado, es ya otra cosa. Actos en la divina voluntad, estamos dándole presencia a Jesús en nosotros y permitir que las toquen si son mi consuelo. Si me valgo de ellas para poder expresar mi amor a través de ellas, y no solo eso. Estos son, y esto es cosa que dice San Luis María, los apóstoles de los últimos tiempos son aquellos de los que Jesús se servirá para liberar almas de la condenación. ¿Y cómo? Pues a través de estas almas que dan vida a Jesús en sus actos, Jesús sigue reparando y se sigue valiendo de ellas para liberar almas de la condenación. Y dice, no solamente protegeré a estas almas, a estas criaturas, sino a los lugares en los que están. A los lugares en los que están. Y lo dice expresamente, no le tocarán las balas y los enemigos los ignorarán como si no existieran, porque saben que esa puede ser su ruina, su fin. Es absoluta la protección de Dios para estas almas que le dan cobijo, que viven con la intención de hacer sus actos unido al Creador, que llegan a fundirse. Esta es la bendición que Dios nos da para que no andemos buscando refugios, que si en la montaña, que si aquí. Qué mejor refugio, qué mejor aviso, como el gran aviso. Qué mejor aviso, qué mejor refugio que el mensaje que nos está dando Dios en el libro de cielo, en las horas de la pasión, en la Reina del Cielo, que le permitamos unir Él con cada acto como objetivo principal nuestro, de forma incondicional, sin pedirle nada a cambio, por amor, solo por amor. Hagamos un acto. ¿Es reiterativo? Sí, pero yo no me canso. El Señor dice que es la constancia, la perseverancia, la que permite a la criatura evolucionar en el amor junto al Creador. Que no quiera almas turbadas que hoy piensan de un modo y mañana piensan de otro. Que no quiere almas que son inconstantes, porque en ellas no germina el don de dones. Germina en el alma que está comprometida a dar vida a Jesús en cada acto y que es su principal propósito cada vez que se despierta, dar participación a la Santísima Trinidad en cada acto de nuestra vida. Seamos constantes para que se haga hábito divino en la unidad con el Creador, para que ya el Señor se ocupe de empezar a alimentar el alma con sus vidas divinas, y esas mismas divinas van a ser
las que van a estar atrayendo más veces, más actos y más actos, y va a ser una retroalimentación. Pero el primer paso, hermanos, tenemos que darlo nosotros. Y sabiendo lo que hacemos, hemos de ser conscientes de que solamente tomamos aquello que conocemos. No lo hagamos por hacerlo. Seamos conscientes de lo que hacemos. Conscientes de que cuando le damos a Dios la libertad de participar en cada acto antes de que lo hagamos, Él lo hace. Y como lo dice Jesús a Luisa, y aunque no te acuerdes de mí el resto del día, yo lo hago. Y le pone un único inciso, salvo del pecado. Y no se refiere al pecado capital. El mínimo pecado venial, notamos, hermanos, que el Señor no está, se aparta, se sale. Por tanto, en el momento en que hay presencia continua en la criatura, detectamos con muchísima rapidez cosas que nos pasaban inadvertidas y que eran pecado, de forma inmediata. Es increíble cómo se capta, con qué velocidad. Y el Señor, en el momento en que nos hemos dado cuenta y decimos, Señor, perdón, vuelve a estar otra vez, se restablece esa unidad en el resto de los actos. Por favor, hagamos la prueba, tengamos como propósito de nuestra vida, cada vez que nos despertamos en la mañana y cada vez que nos acostamos, que Jesús quiere estar participando de nuestra vida de forma continua en todos y cada uno de nuestros actos. Muy bien, muy bien. Y solamente para aclarar a las personas, hay un programa del doctor Tomasini, como bien están diciendo, en que habla incluso los actos en divina voluntad y habla del matrimonio y la castidad, para que ustedes lo chequen. No sé, no me recuerdo ahorita cómo se llama, pero es relativamente reciente, ¿verdad, Jesús? Sí, de hecho, el que lo hemos hecho aquí en Mundo Católico, voy a buscarlo, a ver si lo busco y lo subo al chat, en el que fue en un programa, creo recordar, de preguntas. Y creo recordar que es en María Valtorta, en un texto que luego creo que difundimos, sí, donde María Valtorta le dice que el mantener relaciones sexuales con el esposo, por supuesto, con la esposa, no entramos ni por asomo a pensar otro tipo de relación, en relaciones consagradas ante Dios, en el sacramento del matrimonio, esto es. Entonces, está hablando el Señor que en el sacramento del matrimonio, en el momento en que hay relaciones que no estén basadas con la intención, por eso hablamos ayer de la importancia de autodisciplinarnos y estar siempre pendientes de la intención. ¿Con qué intención hago las cosas? Veremos una evolución muy importante. Cuando nosotros empecemos a examinar la intención, en este caso, con el que tenemos relación con nuestro esposo, nuestra esposa, si mi intención es la del placer o la de complacer y no es la principal, la procreación, que es para lo que dice el Señor a María Valtorta, que eso es de brutos, que eso lo hacen los brutos. Que desde el momento en que hay relaciones que no son dirigidas para procrear, eso solo lo hacen los brutos. Y claro, aquí se crea una dicotomía que hay que discernir y digerir. Jesús era casto, era célibe. Y yo creo que le pregunté, recuerdo que le pregunté al doctor Tomasini en directo, en ese programa, doctor, para llegar al 4º grado en la divina voluntad, es decir, para vivir, no para hacer actos, sino para vivir
en la divina voluntad, ¿usted considera que debe vivirse en una vida de celibato? Y me dijo el doctor, quiero recordar, no las palabras, pero creo en síntesis, que es algo que es de sentido común. Si resulta que la vida en la divina voluntad es la unidad total, perfecta, ¿cómo va a unirse de forma total el célibe con uno que no lo es? ¿Cómo puede ser eso? Si nos dice el Señor que le imitemos, entonces habrá que imitarle en todo. Por De hecho, supuesto en el también, celibato. perdón que lo interrumpa, nada más decir que hay unos programas con Mauricio Guizar que hablan de este texto del matrimonio, adulterio y divorcio, que son según las revelaciones de María Valtorta, son 3 o 4 programas, valen la pena que los escuchen, porque cita exactamente el texto. Y nosotros subimos el texto de María Valtorta, me parece que a Mundo Católico, y si no está, avísenme para que lo subamos, el texto de matrimonio, divorcio y adulterio. Otra cosa distinta es, como a veces a todos nos suscita, todos los que estamos pues casados con hijos y demás, ¿no? No es malo, por supuesto que no es malo y no es pecado tener relaciones con la esposa, con el esposo, por supuesto que nadie ha dicho lo contrario, por supuesto que no, por supuesto que no. Pero aquí viene un poco el ejemplo del joven rico, cuando le dice al Señor que él quiere, y le dice, cumple los mandamientos, le dice el Señor. Y le dice el joven rico, ustedes todos lo conocen, ¿no? Ya lo hago, esto ya lo hago. Y le dice, bien, pues entonces lo que tú quieres es ser perfecto como mi Padre es perfecto. Ser perfectos como el Padre Celestial, ser perfectos, nos dice el Evangelio. Esa perfección pasa también por la vida sexual. Y al joven rico, vende todo lo que tienes, y no se refería exclusivamente a los bienes materiales, sino a los apegos. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Dicen que el joven rico se puso triste y se fue. ¿Por qué? Pues porque hay aspectos de la vida humana que son placenteros, muy placenteros, sin ser pecado. Y uno de ellos es ese, las relaciones sexuales con nuestra esposa, nuestro esposo. Y no es pecado, por supuesto que no. No se contraviene la ley de Dios, por supuesto que no. Ahora, lo que yo tengo que preguntarme es, ¿yo a qué aspiro? ¿Aspiro a la unidad plena, absoluta con Dios? ¿O me limito a la santidad divina a través de los actos hechos en la divina voluntad? Porque son santidades divinas los dos. Tanto si hacemos actos en la divina voluntad como si hacemos vida en la divina voluntad, son dos vidas, son dos santidades divinas. Ahora bien, la santidad divina que origina la vida en la divina voluntad es plena, absoluta, es función plena, es unidad absoluta, con la unidad continua, constante. Mientras que si hago actos en la divina voluntad, pues tengo vidas divinas en mí, que duda cabe, pero no está la unidad con el Creador. Entonces, cada uno nos tendremos que preguntar, ¿qué es lo que yo quiero? ¿A qué aspiro? Porque si aspiro a vivir la divina voluntad y verdaderamente tiene que unirse Jesús plenamente en mí y Él es célibe y yo he empezado a tener relaciones no con la intención de procrear, sino con la intención de satisfacerme o satisfacer a mi esposa, pues ahí es donde uno tiene que preguntarse qué es lo que quiere.
Y el ejemplo del joven rico yo creo que puede ser ilustrativo para todos. Bueno, yo solo diré una cosa que será para, me he planteado mucho todos estos temas, o me los he planteado, y llegué a la conclusión de que Dios a cada uno de nosotros nos tiene una misión. Y finalmente lo supremo es que vivamos en divina voluntad. Pero Dios tendrá parejas que en divina voluntad sean procreadoras, tengan hijos, porque entonces ¿de dónde van a salir los niños? ¿De dónde van a salir las vocaciones? ¿De dónde van a salir los nuevos hijos de la divina voluntad? Entonces, el planteamiento, cualquiera que se hagan dentro de su matrimonio, de vivir en castidad, de seguir teniendo relaciones sexuales, tiene que ponerlo a los pies de Jesús y de María. No pueden tomar la decisión sin ponérselo a Jesús y a María y que ellos les contesten. Les pondré como ejemplo a San Isidro Labrador y a Santa María de la Cabeza, que son patrones de Madrid, por cierto. Ellos, los dos santos, de una santidad inigualable, tienen un hijo, los dos eran casados, obviamente casados, y el niño se les cae un pozo. Vivían como cualquier matrimonio. Estaba ahogándose y en el momento que el niño se estaba ahogando, porque no lo podían rescatar, le prometieron a Dios castidad para rescatar al niño y salvarlo. Y Dios les rescató al niño. Vivieron en castidad hasta su muerte. Entonces, pues es algo muy claro, ¿no? Que era lo que Dios quería. Pero eso se lo tienen que preguntar a Dios. Y las mismas circunstancias también les van a hablar, porque Dios habla también a través de las circunstancias. Entonces es algo que te tiene que poner en oración. Si tienen dirección espiritual, pues en dirección espiritual. Pero en mucha oración. No es una decisión que se pueda tomar solos, porque esa sería tu voluntad. Esa sería tu voluntad. Pregúntale a Dios, a Jesús, si en tu sacrosanto matrimonio, con el sacramento, puedes dejar de tener relaciones sexuales. Es el momento. No pones en riesgo a tu esposo, no te pones tú en riesgo. El Señor quiere que sigas procreando. No lo sé. Es algo que tú tienes que plantearte. Yo no quisiera dejar a la audiencia sin que vayamos a la fuente. La fuente de la divina voluntad es Dios, es Jesús. Vamos a Jesús, preguntémosle a Él, preguntémosle a María, ¿cuál es su plan sobre nosotros? ¿Cuál es su plan sobre nosotros? Es decir, no voy a entrar en detalles porque creo que no es el momento y creo que también son cosas privadas, ¿no? Yo sí, conozco experiencias y cuando Jesús dice que el alma tiene que estar dispuesta. Para vivir la divina voluntad, el alma tiene que disponerse. Esa disposición pasa por asumir todo lo que Jesús quiere de nosotros. Pero si empiezo poniéndole condiciones diciendo, bueno, vamos a ver, yo soy casado, con hijos. Mi esposa o mi esposo no entiende la relación sin, por supuesto, la procreación. Nadie ha dicho que se deje procrear porque es todo lo contrario. Nos ha creado para procrear. No, estoy hablando de que la intención mía en ese momento no sea la de procrear, sino la de satisfacer un placer. ¿De acuerdo? O sea, esto que quede claro, que luego no empiecen a hacer comentarios de que no. Los órganos reproductores son eso, órganos reproductores, para que creemos, para que procreemos, ¿no? Entonces, lo que dice el Señor es que cuando la intención de esa relación física es por placer, no que como consecuencia de tener una relación para procrear además obtenga placer, que por supuesto, no, cuando mi intención es exclusivamente del placer, dice Jesús, se lo dice a Luisa, que eso es de brutos, de los animales, se llama brutos, de los brutos, eso es de los brutos, así lo llama el Señor, los brutos. Bien. Y luego entramos en la problemática de que en un matrimonio son dos, el marido y la mujer, evidentemente, y que yo puedo estar inmerso en querer vivir la divina voluntad y mi esposa a lo mejor no, y viceversa. Y tendré que detenerme. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que en el momento en que yo estoy deseando no tener relaciones que no sean para procrear y mi esposa sí, yo no puedo poner en peligro el matrimonio. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que me estoy convirtiendo en alma víctima.
¿Por qué? Porque para complacer a mi esposo estoy haciendo algo en contra de lo que yo quisiera hacer. Por tanto, al ser condescendiente con mi esposa o con mi esposo, me estoy convirtiendo en un alma víctima que le estoy ofreciendo a Jesús, y lo que está haciendo Jesús con eso es reparar y liberar almas. Y a la vez estoy purificando mi matrimonio, mi relación, y altísimamente probable, y digo que altísimamente probable porque lo conozco, la esposa o el esposo acaban renunciando a la relación por el mero deseo. Eso es algo que lo puedo afirmar. No es una teoría, es una realidad. A partir de ahí, respetando las opiniones de todo el mundo, Claro. simple y llanamente, que cada cual tome sus decisiones a la luz del conocimiento. No, y a la luz de la oración. No pueden tomar decisiones sin tomar en cuenta a Jesús. Eso es hacer tu voluntad. Pero es que en el momento en que empezamos, Cecilia, a dar vida a la divina voluntad, Pues el Señor hará lo que tenga que hacer, ponerse cuando en yo sus manos. empiezo a hacer actos en la divina voluntad, empezamos a darnos cuenta de que se reduce la necesidad de comprar, la necesidad de la vanidad, la necesidad. Empezamos a verlo. Usted, lo hemos hablado a usted y a nosotros a veces, ¿no? De cómo se va reduciendo el desapego, porque el desapego que dice Jesús es un don, ¿no? No lo conseguimos nosotros, lo da Él. Empezamos a darnos cuenta cómo el Señor va haciendo ese desapego en nosotros, liberándonos de esas ataduras, de todo aquello que somos presos en la tierra. El vino, el café, que sí. Es decir, todo aquello que nos ata a todos, hermanos, a todos. En cuanto empezamos a hacer actos hechos en la divina voluntad, con Él, unidos con el mismo Jesús, ese aumento de presencia divina va haciendo que la dependencia de los apegos humanos se vaya reduciendo. Es el efecto inmediato que se produce. Crece Jesús, crece la luz divina, se reduce la voluntad humana. ¿Qué es la voluntad humana? Los apegos. Los apegos, los deseos, las dependencias que tenemos. Por tanto, dejemos que el Señor se exprese, pero dejemos que el Señor se exprese dándole participación en nuestra vida, porque lo que no es de recibo es que digamos, no, yo sigo haciendo la vida, cada uno hará lo que considere, ¿no? Yo voy a seguir con la vida sacramental, Eucaristía frecuente, confesión frecuente, Santo Rosario, y hago lo que hacía antes. Perfecto. Muy bien. Pero Jesús lo dice en el libro de Ciro con claridad. Voy a buscar el parágrafo próximo día para decirlo. Lo dicen diferentes, dice muchos, hay muchos textos, no habla directamente del matrimonio, sino de la dependencia afectiva. Correcto. De eso habla, de la Correcto. dependencia afectiva a alguien más. Es el María Valtorta donde habla con claridad meridiana, categórico. Sí. Mantener relaciones. Si quiere, le pasamos el texto y a quien lo quiera lo subimos al chat que ha creado usted para que lo puedan leer. Sí, categórico. El Señor es categórico. Por favor. Las relaciones sexuales basadas exclusivamente en el placer son de brutos. Lo dice María Valtorta. Dicho esto, como usted dice, se inicia siendo víctima, ¿verdad? O sea, y después el Señor hará su voluntad en nosotros. Pero, por favor, yo les pido a todos los que nos escuchan que normen su criterio en la oración y en lo que Jesús y María les van a contestar en cada circunstancia personal, y que acudan a su dirección espiritual. Eso es muy importante, ahí Dios se manifiesta, y que lean estos textos, ¿verdad? Para que no caigamos en la trampa de es tan egoísta que por querer vivir en la divina voluntad yo prive a mi esposa de tener relaciones. Es tan egoísta eso, sí, como el que me quieran imponer a mí tener relaciones. Es igual de egoísta, pero hay una diferencia, que el alma que empieza a conocer la divina voluntad sabe que al convertirse en alma víctima porque no es ese su deseo, va
a mantener vivo su matrimonio, porque el matrimonio es sagrado, no se puede romper, sagrado. No podemos permitir que el matrimonio se afecte porque nosotros no queramos mantener relaciones. No, el matrimonio está por encima. Y ya se ocupará el Señor de hacer lo que tenga que hacer en su momento. Luego, no permitamos que el matrimonio le afecte. Y en el momento en que nosotros damos rienda suelta a lo que la esposa o el esposo nos pide, porque es parte de la obligación del matrimonio, la relación marital, en el momento en que yo estoy haciendo algo contra mi voluntad, estoy dando vida a la divina voluntad, estoy yendo en contra de mi voluntad, estoy teniendo relaciones no queriendo tenerlas y me convierto automáticamente en alma víctima, y el Señor lo va a utilizar para liberar almas de la condenación con ese padecimiento mío que le ofrezco porque lo vive en mí. Muy bien. Nos tenemos que despedir porque estamos ya sobre el tiempo. Casi fueron 2 horas. Es que estuvo hermoso el programa. Pónganle like, distribúyanlo. Aquí abajo está el enlace para que ustedes puedan unirse a los chats. El chat que se llama Simplicidad en la Divina Voluntad. Ahí van a encontrar, o sea, ese enlace los lleva a uno que dice chat, y de chat buscan Mundo Católico, y de Mundo Católico ahí dice Simplicidad en la Divina Voluntad. Hay otros chats, otras muchas cosas que ustedes pueden ingresar. Les doy las gracias a todos. Me despido, Jesús, porque sí vamos a tener una transmisión con Carlos Manero de todo el mensaje de la Virgen, de la Reina de la Paz desde Yugoslavia, y con Iván, el mensaje diario, con Iván desde donde él se encuentra. Muy importante, que es algo que el día de ayer pudimos tener ese acuerdo con Carlos Manero, y también que ustedes vean para la película de Medjugorje. Les invito a ver la película de Medjugorje, las personas que estén en México o que tengan la oportunidad de verlo en otros lados, vale muchísimo la pena la película. Ojalá y la pueda ver. No sé, Jesús no la ha visto, ¿verdad? No. Es buenísima, se llama Medjugorje. Un peliculón, es muy buena porque te muestra cómo el Inmaculado Corazón de María está triunfando y por qué. Vale la pena. Así que pueden ustedes, si me quieren escribir para lo que sea, 55 30 23 60 56. Recuerden que nos pueden ayudar en mundocatolicofilms.com con esta película de Renacidos del Padre Pío, y les agradezco muchísimo. Gracias, Jesús, por haber estado con nosotros tanto tiempo de su tiempo, y que creo que el programa ha sido muy bueno. Les pedimos que le pongan like, que se suscriban al canal, que nos ayuden, que lo repartan, en fin, todo esto que nos ayuda a ir a más. Muchísimas gracias, Jesús, por todo lo que nos dio el día. Gracias a usted. Conocí la Divina Voluntad en un retiro en Medjugorje. Sí, hermoso. O sea, Medjugorje es algo excepcional, ¿eh? Es algo excepcional, porque Dios ahí le revela a la persona para qué la creó. Es algo excepcional. Eso es lo que yo ayer vi en la película. Me quedé emocionada de lo que la Virgen le muestra a cada persona, que es totalmente otro proyecto del que tienen. Interesantísimo. Aquí está en México, en todos los Cinemex. Vean las entrevistas, interesantísimo. Si tienen oportunidad de verla en la República Mexicana, vayan a verla. Y si tienen esposos remisos que no quieren creer en Dios, ni en la Virgen, ni en nada, lleven al esposo a la película y verán cómo se convierte. Y recen su rosario. Bueno, muchas gracias. Gracias, Jesús. Hasta la próxima. Gracias a todos los que nos ven. No te pierdan nuestra programación. Hasta la próxima. Bendiciones. Gracias a ustedes. Adiós.